Entonces, a la voz de tres, Romanos capítulos 8, versos del 9 al 11 dice: 1, 2, 3. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Muy bien. Pueden tomar asiento. Bueno, eso es lo que nos ha venido presentando Pablo a través de estos capítulos que nos hemos detenido en estos últimos domingos. Y ha hablado de forma directa a cada uno de nosotros como pueblo del Señor frente a lo que el Señor Jesucristo ganó en la cruz en su persona, con ese medio bendito que hemos venido nosotros hablando mucho, por medio de la fe, no por obras. Y algo importante que también recae de gran peso después de el Señor haber hecho toda esa obra, pues Pablo comienza y ha comenzado a confrontarnos con el deber que el creyente tiene delante del Señor. Y eso es lo que vamos a puntualizar también hoy. El ahora del creyente debe ser radicalmente expresado. Es lo que hemos estado puntualizando y Pablo en estos últimos domingos ha contemplado en los capítulos 6 al 8, siendo que la participación de aquel favorecido por la gracia, es decir, el creyente, tiene que trabajar en gran desempeño, hermanos, por ser conforme y cada vez más en crecer a lo que ahora es. Y la persona quien lo ganó también y lo favoreció por sus méritos o en esa oportunidad que se le ha dado. En esa respuesta, en ese deber, tiene ahora que el creyente apuntar. Es nuestro deber, es nuestro compromiso. Pero hay una tensión que el creyente no puede olvidar en su día a día. Cada uno de nosotros no podemos olvidar esta tensión que aún en nosotros está presente, esa realidad. Y es que aunque ya el pecado no es nuestro gobernante, ¿cierto? El gobernante, el Señor de aquel favorecido por la gracia, aquel que ha reconocido al Señor Jesucristo como Salvador, pues aún reside el pecado. Y hasta que sea glorificado el creyente tiene un deber diario y es darle muerte a sus pasiones y deseos, placeres que son contra ahora la nueva posición que el Señor le ha dado por gracia. Es un desafío diario que el creyente ahora tiene delante del Señor. El favorecido no debe olvidar que era un culpable, pero que gracias al Señor es declarado justo a su obra. Y eso no le da opción, como hace 8 días el hermano también lo contemplaba, en quedarse pasivo frente a su santificación. Tenemos un deber como cristianos, cada uno de nosotros, aquel favorecido de la justicia de Cristo y que de ahora en adelante tiene una deuda con la fe. Cada uno de nosotros, el creyente que ha pasado, que está ahora, que vendrá, tendrá siempre una deuda con la fe delante del Señor. Y es estar muy involucrado en responder con un servicio digno del favor que se le ha dado gratuitamente. Y es su continuo segundo a segundo servicio a la justicia y a la verdad. Y trabajar en su santificación. Porque o ya seamos nosotros o sea el mundo, quiere ir en contra de esa verdad y esa justicia que el Señor demanda en su palabra. Por eso el creyente ahora ya en esta posición que estamos favorecidos, pues tenemos que responder igual. En contra del mundo, en contra de nuestro, aún esa tensión que vamos a ir mirando que está tan presente en nosotros, pero que debemos cada uno de nosotros
desafiarnos en ir cada momento, segundo a segundo, hasta que el Señor llame al creyente en luchar en contra de sí, de la sociedad, del mundo, del diablo, para hacer crecer en su persona el carácter de Cristo. Y es lo que Pablo va a resaltar en estos 3 cortos versos, pero de forma muy poderosa, de forma alentadora, también muy confrontante, pero que nos da esperanza, que es lo importante, que nadie más tiene esperanza fuera del pueblo de Cristo, fuera del cristiano, fuera aquel que ha creído en el Señor, no tiene esperanza para ello, pero el pueblo del Señor sí. Y aunque habita en el creyente el pecado, cierto, es una realidad, aún sus residuos también habita uno mucho mayor, y es la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo ahí, en la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo. Y para nuestro provecho y edificación, vamos a tratar estos 3 versos, siendo así cada uno un punto. Pues el versículo 9, nuestro primer punto, vamos a ver cómo se va a destacar esa confrontación directa. Hay una confrontación directa, necesitamos ser confrontados a veces. Necesitamos una mano así y que nos cachetee en nuestro diario y realidad en la que ahora estamos. Porque a veces nos volvemos muy simplistas, ¿sí? O también esa mala enseñanza cristiana que hoy en día se observa, nos pone en una posición muy equivocada. Necesitamos una buena palmada para despertarnos. Y eso es lo que Pablo en el versículo 9 va a mostrar, va a destacar esa confrontación directa al nuevo vivir conforme a la persona, ¿sí?, del Espíritu Santo. Nuestro versículo 9, verso 10, vamos a observar la afirmación de vivir por el Espíritu Santo en lo que ahora ha sido ganado por Cristo y en cómo debemos responder. Y por último, el versículo 11, el poder del Espíritu Santo para vivificar el creyente en su cuerpo mortal. Es decir, no estamos solos, Dios mismo está con nosotros. El Padre escogió, ¿cierto? El Espíritu es quien aplica esa santificación, el Señor Jesucristo es quien la realizó y el Espíritu la aplica. Y no estamos solos ahí, sigue el proceso de la mano del mismo. Y eso es lo que Pablo nos va a mostrar en estos versos. Y siendo así, vamos entonces a participar por gracia de este sermón, de estos pasajes, y es nuestro anhelo que sea el Espíritu del Señor que nos guíe en ello y de esa forma poder comprender la calidad y excelencia de quien ahora sirve el creyente. Entonces oremos para entregar este tiempo. Señor, damos gracias por permitirnos estar delante de ti a través de tu palabra, Señor, ser nosotros instruidos, redarguidos, confortados, pero también exhortados, Señor. Es necesario para nosotros. Y estamos aquí hoy en tu día, Señor, y te pedimos que seas tu Santo Espíritu quien nos guíe a través de esta enseñanza, Señor, y para nuestra edificación, y para la gloria y la honra tuya. En tu nombre, Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Muy bien. Entonces vamos a nuestro primer tema, versículo 9, la confrontación directa al nuevo vivir del creyente, del cristiano, que es conforme al Espíritu Santo. Dice así, versículo 9 de Romanos 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Punto. Así es. Al iniciar la carta de los Romanos, pues Pablo ha tenido y ha sido muy cuidadoso en exponer en esta carta, con un orden también muy meticuloso, los elementos indispensables que rodean a la justificación. Y lo que ha tratado en el inicio de esta carta ha sido la condición y el estado en que nos encontramos. El ser humano, su condición precaria y trágica, y que cada vez se agudiza más fuera de Dios, cada vez más lejos es peor. Y que también por otro lado Pablo ha señalado también a aquellos religiosos incluidos en tal condición pero con una fachada de piedad.
También ha expresado la medida correcta en cómo uno debe acercarse a Dios a través de un medio claramente especificado, ¿cierto? Muy claro, muy puntualizado, que es no por obras, sino por la fe. Y en ese orden de ideas se agrega que lo indispensable para la vida de fe y adoración, la manera adecuada de acercarse a Dios, ha sido, o Él mismo es quien la ha instituido a través de la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo ha venido en la carta de Pablo en estos pasajes que hemos visto o nos hemos detenido. Pablo ha destacado con gran relevancia la doctrina de la justificación solo por la fe. Es decir, hay un vehículo específico, en este caso la fe, que lleva a una persona específica que puede declarar al culpable como justo, y es la persona del Señor Jesucristo. Eso ha sido claro, él puntualizado Pablo esto mucho. Porque ha habido en este tiempo una equivocada forma de acercarse a Dios, que ha sido por obras. Pero Pablo ha sido muy puntual en eso, ha querido derribar esa doctrina falsa, que muchos la defendían como un principio innegable, pero no es así. ¿Y por qué se hace necesario tal puntualizar eso? Pues por esa idea equivocada que nos forjamos aún en estos tiempos, en nuestros días, y ha sido, creo que, el de todos los siglos que después de la venida del Señor ha venido resultando eso. Pensando que la justicia está en nuestras manos cuando no es así. En los pasajes anteriores, Pablo enfatizó el principio que da entrada a la ahora realidad que tiene el creyente, que ahora sí podemos desarrollar una vida de santidad que antes no. Un servicio que es digno del Señor, que nos ha salvado. Y hay una manera en cómo responderle. Tenemos que responder de alguna forma al Señor, y no es como nosotros pensemos, sino es como Él la ha delimitado. Y ese principio que permite tal ahora, ese servicio, es el principio de la ley del Espíritu de vida, en el versículo 2 del capítulo 8 que hace 8 días observamos, que el hermano nos enseñó. Hay una ley que deroga otra que estaba muy por encima de nosotros, que nosotros no podíamos hacer absolutamente nada para quitarla, pero que Dios mismo sí pudo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice allí, que te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Una ley por otra ley. Una ley es un principio inquebrantable en estas condiciones, porque a veces las leyes que hace la sociedad o los gobiernos se pueden derrogar, pero esta no. Es algo que no se podía tocar. Uno no podía cómo derrogarla, pero Dios mismo sí, a través de quitar esa ley del pecado por la ley del Espíritu de Cristo. Así como no se puede negar y quitar el principio ya establecido de la naturaleza también que nosotros observamos, que es la ley de la gravedad, que todo lo que sube tiene que caer, no podemos hacer nosotros nada para eso, ¿cierto? Pues de igual forma, al ahora nacido de nuevo, la ley del pecado ha sido quitada por un principio mayor, mucho más grande y eterno, siendo la ley del Espíritu de vida por la obra de Cristo Jesús, que esta sea la antesala para que lo que ahora Pablo quiere mostrarnos en cómo ahora el creyente debe vivir conforme a esa ley que se nos ha favorecido, que ha quitado esa otra ley en la cual no podía hacer nada absolutamente aquel persona que se encontraba en esa ley del pecado, en ese principio inquebrantable por él mismo, pero que por Dios sí. Esa ley bendita se aplica al nacido de nuevo, quien se ha negado, tomado su cruz y así seguir al Señor. Esa es la ley, ese es el principio, ese es el caminar ahora de aquel que ha creído. La justicia de la ley se cumplió en el creyente gracias a que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y que a causa del pecado así pudo condenar al pecado en su carne. Entonces, para que esa ley del Espíritu de Cristo hubiera podido derrogar la ley del pecado, solo pudo ser por medio del Hijo de Dios,
que lo envió en semejanza de pecado y así de esa forma condenar al pecado en su carne. Eso fue. Ese es el preámbulo de cual Pablo quiere o lleva a los hermanos, nos lleva a nosotros para lanzarnos estas cartas de los versículos 9 al 11. ¿Con qué fin? Para conquistar a favor del creyente esa ley que el Señor estableció por sí mismo, en su persona, en su obra, a favor del creyente, para que ya no ande para él satisfacer la carne, sino poder ahora caminar en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Ya tiene total permiso, ya tiene total autoridad, ya tiene el poder, no por sí, sino por Dios. Y lo otro es que tiene todo el deber y la responsabilidad ahora para con el Señor realizar tal trabajo. En los asuntos del reino de los cielos, ahora el creyente puede servirle al Rey y Señor, quien le ha por gracia dado y puesto o dado esa firma de la ley del Espíritu de Cristo, quitando esa ley del pecado. En esos asuntos, hermanos, de esta iglesia local, son en los cuales ahora nosotros debemos estar involucrados. Es por ello que los que viven conforme a la carne nunca pueden agradar a Dios. Y es ahí el inicio del verso 9. Dice, más, diciéndole o refiriéndose así Pablo, ustedes ahora, cristianos en Roma, tú que te llamas no solo de nombre cristiano, sino que vives conforme a un seguidor de Cristo, vosotros ya no vivís según la carne, sino por el contrario, según el Espíritu o conforme al Espíritu. Hay un cambio radical de voluntad y conducta en el ahora nacido de nuevo. Es una realidad que Pablo está aquí señalando y siendo muy claro con palabras claves como ya no vivís conforme carne, sino ahora vivís conforme al Espíritu. Y uno se hace a veces la pregunta, si aquel o aquella son cristianos, porque hacen o viven conforme a la carne, más a la carne que al Espíritu. Pues si viven conforme a la carne y no hay un cambio o una vergüenza por su pecado, pues evidentemente son falsos convertidos. Pero tengamos también mucho cuidado, hermanos, al hacer ese tipo de señalamientos, aunque puedan ser verdad, pero siempre estemos mirando más en dirección a nosotros y no a otros. ¿Sí? De mirar más bien de una forma que reflexionemos, ¿estamos siendo o actuando más conforme al Espíritu o conforme a la carne? Es ahí donde debemos detenernos y preguntarnos, hacernos esta pregunta, que es muy correcta hacernos y deberíamos hacerlas más de forma seguida. Pero si miramos también a otros y vemos que según su vivir y decir el llamarse cristianos no es conforme al Espíritu, y vemos que según su vivir y decir en llamarse cristianos es más, pero conforme a la carne, pues acerquémonos para predicarles el evangelio del arrepentimiento. Y así el Señor tenga misericordia de ellos, pero no con una conducta o una intención de señalamientos indiscriminados y pecaminosos, ¿sí? Con una intención de corazón más equivocada, sino con esa intención. Porque debemos cuidarnos como hermanos también, de que andemos más conforme al Espíritu y menos a la carne. La santificación es solo posible, como estos 3 versos sí lo destacan, sí que lo destacan, y es por el acompañamiento de la Trinidad misma, en el favorecido por la gracia, y en tal especialidad siendo por la tercer persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Qué gran respaldo cuando nos enfrentamos a estos versículos. Observamos, hermanos, que el favorecido de la gracia del Señor no está solo, tiene un gran respaldo para poder caminar en a veces esta tensión en la que nos encontramos
con nosotros mismos delante del Señor. Es un gran respaldo, es un gran beneficio para nosotros como creyentes. Ya no más culpable, el favorecido por la gracia, el creyente, el cristiano, ya no esperando una condenación eterna en el infierno, que es una de las grandes ofertas obradas por el Señor Jesucristo allí en la cruz, ¿cierto? De que le ha favorecido, pero no solo quedando allí. Tal oportunidad nos pone en otro estado, y es que no estamos al sufragio de los deseos y pasiones de la carne, sino ahora al servicio, deseos y pasiones del Espíritu. Estábamos en una posición donde nos deleitábamos, pero ahora el cristiano está en otra, donde ya no es su Señor el pecado, y sus pasiones y sus deseos ya les puede dar muerte por el Espíritu. Esto es lo que Pablo está aseverando ahora del creyente, y similar en lo que Proverbios capítulo 5 verso 9 nos dice: para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Nos alerta en relación a la conformidad de lo importante, en donde antes perdía mis días, estaba perdiendo mis años al servicio de mis pasiones y deseos, sucumbiendo en el mundo para ahora dar sentido a los años que se me han permitido vivir, y sea para vivir al servicio del Señor por el Espíritu. Antes estábamos perdiendo nuestro tiempo, dábamos nuestros años, nos desgastábamos en el mundo, pero ahora podemos poner la correcta devoción de esos años que Dios nos ha dado al servicio de Él por el Espíritu. Pero solo podemos caminar en ese camino bendito de ahora, vivir según conforme al Espíritu, como continúa la siguiente parte del texto, en esa condición. Lo podemos hacer, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hay una condición, muestra como algo ahí, es decir, que si estoy andando conforme a la carne, me puedo hacer la pregunta para reflexionar: es que el Espíritu Santo no mora en mí, es decir, estoy equivocado, pienso ser un cristiano, pero soy un inconverso. Lo puede eso uno llevar a reflexionar de su condición como creyente. Es decir, solo podemos vivir conforme al Espíritu, y que habla que estamos en ese estado de gracia, ¿sí? Solo es posible si el Espíritu de Dios está habitando en el creyente. En esta otra segunda parte del versículo 9 hay una palabra clave, y es el asunto importante por el cual Pablo muestra que aún mora algo lamentable. Aún en el creyente hay algo mayor, ¿cierto?, que ahora mora en él, pues para darle muerte a aquello que aún mora y se lucha diariamente con ello. Es una realidad. ¿Y qué es eso, hermanos? Que mora aún en el creyente y que atormenta a Pablo. Por ello, aquello que eso mora aún en él, que habita aún en él, presenta una tensión y una lucha constante. Y lo leíamos en el capítulo 7 cuando el hermano Pedro nos lo enseñaba, versículo 17, que dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Hay una tensión. Pablo, mire esta eminencia de hombre, mire este hombre tan devoto, tan piadoso, pero luchaba con su pecado aún. Hay una tensión en nosotros, hay una tensión en el creyente difícil, pero ya observaremos que no estamos solos y que podemos darle muerte al pecado. Es por eso que Pablo es contundente en el versículo 9. Claro, hay una condición lamentable en el creyente, ¿cierto? Nuestra naturaleza es pecaminosa, mora aún el pecado en nosotros, pero más vosotros no estáis
no vivís conforme a la carne, sino ahora ya conforme al Espíritu. Porque se nos ha puesto en otro estado. Aún en medio de esa tensión, se le puede dar muerte a esos deseos, a esas pasiones que quieren sobresalir. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Pablo quiere llamar la atención de sus hermanos en Roma. Por un lado, asevera que aquel nacido de nuevo, que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, pues no vive según la carne, sino según el espíritu. ¿Cierto? Ahí lo vemos claro. Y vemos la dirección en la cual Pablo comienza este versículo. Dice, más vosotros. Es decir, hay una realidad que en vosotros aún se presenta. Pero también los inquieta, los lleva a que reflexionen su conversión. Pablo expresa la importancia del creyente no confiarse. No debemos confiarnos. Porque también termina la segunda parte. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, vosotros podéis caminar conforme al Espíritu. Pero si no, y estás caminando es conforme a la carne, pues estás trabajando es para ello. Pero también los inquieta, los lleva a que reflexionen eso. Es sano, hermanos, ser confrontados de esta forma. En estos tiempos bíblicos, observar a un convertido era algo muy contundente. Verídico, por el hecho de que tenían que ir contra su cultura, contra su nacionalidad, contra su familia misma. El odio y el rechazo total del círculo cercano de aquellos que eran judíos, ¿cierto? Y una razón clara de haber dejado e ido en contra de todo eso, cultura, familia, nación, para ser cristiano seguidor de Cristo, pues se podía concluir en esa persona que verdaderamente era un cristiano. Era más fácil determinarlo, por decirlo de alguna forma. Pero Pablo claramente sabe que es nuestro corazón y es necesario hacer este tipo de confrontaciones en nuestros tiempos, donde hay mucha simpatía por Cristo, pero poco creyente. Hay muchos que dicen, sí, conozco a Cristo, sí, el Salvador aquí y allá, pero no lo conocen. No le sirven al Señor. Si el Espíritu de Dios habita en vosotros, pues el que se dice llamarse cristiano hace las cosas que son conforme al Espíritu Santo, conforme a lo que es ser un cristiano. ¿Y cuáles son esas obras? Bueno, para centrarnos mejor en lo que quiere destacar aquí Pablo, quisiera referirme al libro de Gálatas, el capítulo 5, los versículos 22 al 24, y así tener ese enfoque bíblico de cómo es vivir conforme al Espíritu. Y dice allí, Gálatas 5, 22 al 25, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí observan? Es casi lo mismo que Pablo está aquí contemplando acá. ¿Sí? Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, pues hacemos las cosas conforme al Espíritu. Amor. Ahora podemos reflejar el verdadero amor a nuestro enemigo. El gozo, podemos gozarnos. La paz, ser pacientes donde no lo éramos. Benignidad, bondad, fe. Ese fruto tan difícil a veces que nos cuesta a nosotros en acercarnos con más devoción al Señor, de creer más en sus palabras. Mansedumbre, templanza. Todos esos son los frutos a desarrollar ahora, que podemos nosotros ahora apuntar. Y que debe desafiarse el creyente a comenzar a desarrollarlos en sí. Eso es lo que nos manda. Eso es vivir conforme al Espíritu. Entonces, ¿tú que te llamas cristiano, vives conforme al Espíritu Santo? Necesitamos, hermanos, ser confrontados y tener claridad. Entender el valor y el deber que es conforme al estado que por gracia ha sido favorecido el creyente. Y Pablo enfatiza terminando el versículo 9 con esa confrontación, y es radical ante este asunto. Dice,
porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Punto. En pocas palabras, el que no vive conforme al Espíritu, pues no es cristiano. El Espíritu de Cristo no está en él. Entonces es lo que les decía, es algo que lo lleva a uno a reflexionar frente a uno poner sus desarrollos o sus trabajos o sus obras en el día a día, y qué es lo que uno más a veces hace, ¿sí? Entonces lo lleva a reflexionar eso. ¿Para qué? Para que pidamos al Señor misericordia, para que nos ayude a caminar más en el Espíritu, conforme al Espíritu, y no conforme a mis pasiones, a mis deseos, a mi carne. A eso nos lleva el Señor, aquí en este pasaje. La vida y acción nos definen, ¿cierto? Y esta en la que dice el que dice ser cristiano, el Espíritu Santo pues tiene aquel persona una vida y acción conforme al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿cómo está esa vida y acción de nosotros en el día a día? ¿Reflejamos al Señor? ¿Estamos reflejando conforme al Espíritu Santo que nos demanda en esos frutos que nos guían o nos enfocan allí en Gálatas 5:22? ¿Cómo debe ser el ahora actuar, el ahora vivir del creyente en esos frutos, o no mucho? Esa es la confrontación directa que aquí está haciendo Pablo con la iglesia allí en Roma, porque Pablo, recordemos al inicio del capítulo 1, él quiere ir allá, confirmar, ver a sus hermanos cómo están en el Señor, cómo están en esa vida de fe, del evangelio que han creído. Es importante y es sano, hermanos, que nos confrontemos y pongamos en esa balanza cómo está nuestro cristianismo delante del Señor. ¿Dónde encontramos la guía de andar en santidad y justicia que es conforme al Espíritu Santo? Fácil. Lo que ha sido inspirado por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, que es su palabra. Es el medio de gracia principal del creyente para ser evaluado y así de esa forma confrontarse ante la palabra del Señor. Y decirle: Señor, háblame qué o en qué no estoy andando conforme a ti, conforme a como es del Espíritu. Y algo muy característico de este versículo es que vemos quién es la persona del Espíritu Santo también, su importancia y cuál es su involucramiento o cómo está involucrado el Espíritu Santo y la ratificación de su posición en el creyente. Debemos quedar asombrados del respaldo y amor que Dios hace a favor de su pueblo, aquel escogido para que viva, pero no para sí mismo, sino ahora para Dios según el Espíritu. Vemos esa descripción del versículo 9 en la siguiente forma. Espíritu Santo, ¿cierto? Vemos cómo se presenta la persona del Espíritu Santo 3 veces. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, en un solo versículo, el versículo 9. En 3 formas intercambiables ha sido presentado la tercera persona de la Trinidad allí. Y es intencional Pablo describir ello para que nosotros, para que el creyente, para que el cristiano tenga presente a quién se debe aferrar para vivir conforme a Cristo. Y que seguramente puede forjar su carácter en sí, por más que piense que no. Claro que sí, está con todas esas herramientas y con la misma persona de Dios allí para comenzar a cultivar y a caminar en los caminos del Señor. Puede sin duda cambiar de quien era antes, quien es antes a ser ahora como Cristo, conforme a su carácter, por el Espíritu Santo. El creyente es cristiano porque vive conforme al Espíritu, lo cual ratifica o muestra que tiene el Espíritu de Cristo y sin duda
es de Él. De lo contrario, así como termina, el Espíritu de Cristo no está en Él. Y después de este llamado a esta reflexión, a ser confrontados en nuestro ahora vivir en el Espíritu, pasemos a nuestro segundo punto, para observar la afirmación y el gran beneficio de estar en Cristo. Entonces, versículo 10, nuestro segundo punto, la afirmación de vivir por el Espíritu Santo. El ahora poder vivir gracias a la justicia de Cristo. ¿Cuál es ese beneficio del ahora poder vivir según y gracias a la justicia de Cristo? Y vamos a ver esos dos hechos o esas dos realidades, pero que hay uno eternamente esperanzador a pesar del otro. Dice así: pues si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esa es la primera realidad. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí, hermanos, es claro que la intención de nuestras obras, los designios de nuestra carne son enemistad contra Dios. Pablo lo ha dejado muy claro. Por sí mismo, nuestra intención no se sujetan a la ley de Dios y nosotros tampoco podemos. Pero hay una realidad, y es que si vivimos o estamos en el Espíritu Santo, el cual aplica esa justificación de Cristo al culpable en nosotros, en el creyente, y así facultándolo para hacer sus obras, por lo cual si Cristo está en nosotros, nuestra condición ahora es que vivamos ya en la oportunidad de vivir para hacer lo que es justo. Y hemos estado hablando de una tensión, ¿cierto? En la vida que vivimos en este lado todavía. El que ha creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador se encuentra inmerso en una tensión. El creyente está inmerso en una tensión. Y Pablo quiere que tengamos claro ello para así estar caminando en la vida de la fe con mucha precaución. Y no de forma confiada, sino estar siempre nosotros atentos a lo que aún todavía nosotros somos o estamos. ¿Y de qué? Pues de nosotros mismos. Hay un hecho del cual debemos cuidarnos. Hay presente una tensión en el cristiano, y Pablo lo especificó de una forma muy puntual de los versículos 14 al 25, aún llegando al punto de decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero a pesar de tal realidad, el versículo 10 afirma la esperanza mayor que opaca y da esa tensión una perspectiva distinta, ¿sí? Nos cambia la forma de observar nuestra ahora posición, ya la que el Señor ha ganado, ¿cierto? Que ha sido la obra mayor, pero nos muestra tal realidad aún en nosotros que la podemos llevar con esperanza y con fuerza de la mano de Él, en la cual el creyente puede estar tranquilo, y es la condición que nos plantea el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, me salto a la segunda parte que quiere afirmar Pablo: el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, el conflicto que se presenta en el creyente, en el cristiano genuino, es que la carne, dice ahí, nuestros cuerpos mortales están a la verdad muertos a razón del pecado, ¿cierto? Es lo que dice la parte B del versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, a pesar de ello, ¿sí? A pesar de que el cuerpo en verdad está ratificándolo, está diciendo Pablo: cuidado que nuestro cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es una realidad. Aún todavía el cuerpo está muerto a causa del pecado. No podemos obviar eso. A lo que tenemos que nosotros como cristianos darle lucha, ¿sí? Presentarnos día a día de la mano del Espíritu para que nos ayude a andar conforme a Él, ¿sí? Que nos ratifica que si nosotros queremos y estamos en esa posición de querer darle lucha a nuestra carne, a nuestro pecado, es un síntoma de que el Espíritu de Cristo está en nosotros y queremos ponerle pie y obstáculo a nuestros deseos y pasiones. Pero es una realidad que
que aún el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿cierto? Pero si Cristo está en vosotros, a pesar de ello, que es algo transitorio, esa es la esperanza, ese es el ánimo, hermanos. Pues hay algo mayor, ya asegurado, y es que el Espíritu, aquel Espíritu de nosotros, ya hablando de nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, ese Espíritu ahora vive a razón de la justicia de Cristo. Entonces vemos la esperanza, vemos el ánimo que ahí Pablo nos está dando. Hay una tensión, ¿sí? Y debemos tener cuidado porque nuestro cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es una realidad. ¿Podemos pecar? Claro, pero le podemos ahora dar mucho a ese pecado que quiere florecer. No sé, sea nuestra forma de pensar, ¿sí? Nuestra forma de relacionar, de lo que no hemos tratado antes, ahora podemos darle el trato debido delante del Señor para su gloria. Como dice la palabra, el que robaba, ya no robe más, deje de robar. El que mentía, pues ya no mienta, ¿sí? El que le era fiel a su esposa, claramente ya no debe serle infiel, ¿sí? Le podemos dar muerte al pecado por la justicia de Cristo, por y según conforme al Espíritu, comenzando de la mano de su palabra, por los medios de gracia, la oración, decirle: Señor, ayúdame a darle muerte a mi pecado que quiere sobresalir, a la envidia, a todo eso que nosotros en el día a día queremos resaltar de nuestra carne. ¿Dónde vemos tal conflicto? Pero con esta esperanzadora realidad en los verbos de estado que vemos acá, si Cristo está en verdad, tú cristiano que te has negado a ti mismo y has tomado la cruz, ahora sí le estás siguiendo, pues sigue en ese ejercicio desafiante de hacer ya no tus obras, las obras que quieren salir de la carne, para ahora hacer las obras y los frutos del Espíritu. ¿Qué es lo que nos muestra la persona del Señor Jesucristo? Evidentemente en los evangelios. Ya que si es así, pues ahora ya vives a razón de la justicia y puedes hacer tales obras de justicia ahora. Algo también que resalta esta parte en la condición que está planteando aquí Pablo al decir que Cristo está en vosotros, pues de segura a causa de la justicia, pues el Espíritu vive, también lo ratifica, lo clarifica, lo deja claro, esa otra realidad. Y es una palabra que también resalta o da una sazón especial a esta realidad, y es la palabra vive. Y siendo su sentido, lo que quiere señalar es esa vida que ahora es, que ahora sí se debe vivir. No es sentido, por decirlo de alguna forma, la vida simple que cada uno pues de nosotros tenemos, sino se refiere a la existencia correcta de la vida ya para con Dios, de esa ahora oportunidad, de ese permiso que ahora ya se puede vivir conforme al Espíritu, ya ese permiso, esa vida, ese paso importante, la vida que solo solventa el Señor, la antagónica a la muerte, que es en el Espíritu, la vida eterna de gozo y de gloria para la eternidad. Esa es la que está describiendo ahí. Esa ahora posibilidad, ¿por qué? Por la justicia de Cristo. Siendo así, ya habiendo visto ese hecho, esa realidad del creyente, una afirmación rotunda en el ahora nuevo estado y la justicia que Cristo ha puesto por su gracia en aquel que ha creído en la justicia de Dios por la fe, habiendo sido el Señor, pues también detalla el otro hecho que rodea en el ahora del creyente y no puede ignorarlo. Y es que aunque ya por gracia tiene un estado en el cual es inamovible, pero sigue siendo una realidad que no se puede dejar a un lado, es que aún el cuerpo del creyente también en verdad está muerto a causa del pecado. Por eso Pablo dice que aún es carnal, vendido al pecado, dice Pablo allí,
terminando el capítulo 7. Pero aunque esté el cristiano en un cuerpo en tal condición, podemos, por el Espíritu Santo, vivir no según mi realidad aún presente, sino ahora la ganada en Cristo para vivir conforme al Espíritu. Eso es una gran derrota a lo que antes nosotros nos sumergíamos con gran deleite. Pero el Señor la ha ganado, gracias a Él, dejando transitoriamente en el creyente, quien desea servir al Señor con todo su corazón en aún una condición proclive a pecar. Por ello tenemos a Dios mismo para dar muerte al pecado que aún mora en nosotros. Por eso nos da esta reveladora esperanza y esta reveladora realidad. Es en verdad una cosa, ¿cierto? Pero aún mayor es en verdad esta otra. Si Cristo está en vosotros, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y con esa gran prerrogativa podemos darle muerte al pecado que aún mora en nosotros. El versículo 10 es tanto una afirmación de esperanza, de ánimo y luz, como también un llamado a tener cuidado. Por eso, hermanos, tengamos cuidado con aún nosotros mismos. No nos confiemos. Debemos estar en pie de lucha. Debemos desafiarnos día a día, porque cada uno de nosotros sabemos cuál es el pecado que quiere más aflorar en nosotros. Nuestro temperamento, nuestras relaciones. ¿Sí? Cada uno de nosotros sabemos. Pero podemos, gracias al Señor, en esa disposición todavía de ser proclives a pecar, podemos aún con esa mayor esperanza y gran poder y autoridad de la mano del Señor poder darle muerte al pecado y así caminar conforme al Espíritu. Ese es el llamado de esperanza, pero también a tener cuidado y estar predispuestos el creyente consigo mismo. Esté predispuesto con usted, mi hermano, consigo mismo, porque los días son distintos y cada día vamos a actuar de forma distinta. Estemos precavidos de la mano del Señor y así cuidarse de la impiedad, cuidarse de la impureza, cuidarse de la injusticia que puede aún expresar delante de Dios. Ese es el llamado, ese es el cuidado al cual nosotros debemos tener día a día cada uno de nosotros. Quien ha creído en el Señor y que se desafía y que lucha, pero que quiere cada vez más parecerse al Señor y de esa forma honrarle, obedeciéndole, ¿sí? Obedeciendo sus mandamientos para honrar su gran nombre. La doctrina de la santificación es un tema que ha tomado gran tiempo Pablo y lo hemos observado. Hemos sido muy confrontados en ello. Hemos sido bastante reargudidos frente a esto. Pero es necesario. Por eso Pablo ha tomado ese tiempo en estos capítulos y en estos versículos para mostrar que el creyente tiene una responsabilidad y tiene un deber, sí, de sí mismo delante del Señor. Así es, hermano, de esta iglesia local. Tenemos un deber con la fe que se nos es dada por la misericordia, por gracia, y por ello debe ser un desafío cada segundo, todos los días, en negarme, de llevar mi cruz y así seguir a Cristo por medio y de la mano del Espíritu Santo. Pero qué gran esperanza, hermanos, que nuestro espíritu vive a causa de la justicia gracias a Cristo, y por ello debemos servir conforme a su verdad y a su justicia. Y habiendo tratado este tema también importante, pasemos a nuestro último punto, el cual da un toque concluyente y así nos asombra de la calidad de persona, su poder que acompaña al creyente para sostenerle aún en medio de un cuerpo que está muerto a causa del pecado, que es nuestro último punto, el versículo 11. Y le da más fortaleza a esa esperanzadora obra que ahora
que el Espíritu Santo hace a favor del creyente o que nosotros podemos echar mano de él. Y lo pone de una forma bastante importante para la edificación de nuestra fe. Versículo 11. Nuestro último punto, el Espíritu Santo es quien vivifica al creyente. Y hemos estado pues con esa palabra muy repetidamente, aquí la hemos estado nombrando, y esa es la realidad, hermanos. Así es. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, mire la calidad, el poder de cómo está hablando aquí Pablo y de lo que ha venido hablando. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó, nuevamente lo repite, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es claro ese pasaje, muy claro. Después de haber visto estas dos realidades, esa tensión, condición en la cual se encuentra el cristiano, este versículo sí que da una estocada final a ese nuevo estado para nuestro entendimiento, ya que resalta la tercera persona de la Trinidad en cuanto al respaldo que otorga frente a esa acción que realiza para posicionar al favorecido por la gracia y el origen de donde el Espíritu Santo emerge con el Señor frente a su resurrección. Es decir, lo que está detrás de todo este evento que por misericordia obra Dios mismo en el justificado, con el fin de que puede dar muerte a los deseos y pasiones que quieren florecer de la carne. De que entendamos, hermanos, de esta iglesia local, que podemos, no solos, sino solo por la obra del Espíritu de Dios, en esa dependencia para la gloria del Padre y la honra del nombre de Cristo. Es por eso que ya conociendo lo que el versículo 10 nos muestra, que aún a pesar de nuestra condición, en la que aún estamos en este cuerpo mortal, nuestro espíritu vive. En ello no hay discusión. Pero lo alentador del versículo 11 es cómo enfatiza que aún a pesar de tal realidad, no quiere decir que nuestros cuerpos mortales, que aún pueden llegar a inclinarse a pecar, hay que dejarlo, ¿sí? Y es normal que lo hagamos, no. Este cuerpo mortal que está muerto causa del pecado, verso 10, puede ser vivificado. Ese cuerpo mortal que en el versículo 10 dice, el cuerpo en verdad es una realidad que está muerto a causa del pecado, pues puede ser vivificado o vigorizado para que cada vez menos desee y emerjan las pasiones de la carne y así podamos andar conforme al Espíritu. Envidia, pereza, inmoralidad, desproporciones inmorales, desatención personal, desatención familiar, maternal, paternal, también nuestros ánimos y deseos ante la iglesia, pues todos esos, nuestra carne puede ser vigorizada para la gloria del Señor, haciendo las obras conforme al Espíritu. Claro, sin obviar nuestro deber ante la fe, ¿cierto? Ante el crecimiento de los medios de gracia, el servicio a los hermanos, el día del Señor, el devocional, la lectura privada de la palabra, la oración. Podemos, nuestro cuerpo mortal puede ser vivificado para cada vez hacer más las obras que son conforme al Espíritu, conforme al reino de Dios. Una acción de doble vía. Aquí Pablo nos está mostrando de parte de Dios a beneficio del pecador redimido, en el espíritu y en la carne del creyente, que pueden ser vigorizados, vivificados para hacerlo conforme a su persona. Para así de esa forma nosotros ya no vivir conforme a la carne, sino conforme más a las obras del reino de Dios. Y se puede hacer la pregunta ahí, ¿estás tardo en eso? ¿Eres desordenado y abandonas tus deberes en la vida de adoración y fe, en la vida de la iglesia y en tu vida privada? Si es así,
¿Cómo está tu balanza, llamado cristiano, ante el Padre? Es sencillo. Estás resistiendo al Espíritu de Dios, quien es Dios y la tercera persona de la Trinidad. La estás resistiendo. Es del creyente que sirva su carne en relación, en consonancia, consecuentemente su espíritu y carne para el servicio conforme al Espíritu. Dos condiciones, carne y espíritu, pero ahora por el Espíritu Santo en función y desempeño para Cristo y para su Señor. Pablo plantea la condición real que sobreviene en la persona del Espíritu Santo en el que habita. ¿Qué otras descripciones tan sublimes de Pablo de la persona del Espíritu Santo aquí él está nombrando? Inicio el versículo 11, el Espíritu de aquel que levantó. ¿A quién se refiere o a quién vincula esa expresión? El Espíritu de aquel, pues el Espíritu del Padre, afirmando que levantó a Jesús de los muertos y puntualiza, Él mora en vosotros, Él mora en el creyente. El Padre, la primera persona de la Trinidad, está al tanto, en pleno conocimiento de lo que la tercera persona de la Trinidad está haciendo en su obra, en su ejecución a favor de la santificación, o para que el creyente aplique a su santificación de la mano del Espíritu Santo, permitido por Dios mismo. Es decir, esa persona que estuvo detrás de la resurrección de la segunda persona de la Trinidad y que obró en esa naturaleza humana cuando se sometió a la muerte de cruz a favor de su pueblo, pues esa persona misma es el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre que levantó a Jesús de los muertos. Y esa misma calidad de persona de Dios mismo, pues mora en vosotros, lo está afirmando en el creyente. Quien ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Eso en la primera parte respecto a la condición que está planteando Pablo frente a la realidad del versículo 11, parte A. Porque sigue Pablo sumando y dando valor a lo que la obra del Espíritu Santo hizo en relación con el Señor Jesucristo en su resurrección. Y que también efectuará lo mismo al salvo, al creyente por gracia. Para así mostrar lo sobresaliente, lo sobrehumano, lo extraordinario que es su ministerio a favor de la iglesia del Señor. Sigue diciendo la parte B, que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Esa misma persona vivificará en esa calidad. Si hizo algo eso que es sobrenatural, eso extraordinario, en la persona del Señor, pues mire lo que va a hacer en el creyente. Vivificará también vuestros cuerpos mortales porque mora en vosotros. Qué estrecha relación se describe en el versículo 11 de intimidad. Y así deja ver el respaldo de Dios mismo, donde está involucrada la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo en ese favor para solventar, para fortalecer a quien ha escogido el Padre, ha salvado el Hijo y ha aplicado la justificación del Espíritu Santo. Eso es lo que nos muestra esta reveladora palabra del Señor aquí. Estos versos expuestos hoy de esta predicación, por un lado, son de gran confrontación por el deber y respuesta que tenemos ante la fe, ante el Señor dada por gracia, y por el otro la esperanza y el respaldo que aún se presenta en esa tensión, en el vivir en carne, ¿cierto? Y en espíritu, y que las dos ahora el creyente puede vivir por el Espíritu para Cristo. Amén.